Hola a todos, soy Pedro Pablo, especialista en deporte adaptado y fundador de Inclusive Sport, y estoy junto a Manuel Argel, fundador de AFAMS y especialista en actividad física adaptada. Hoy recordaremos el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad. El sitio web de la ONU señala que el Día Internacional de la Persona en Situación de Discapacidad fue declarado en el año 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 47.3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Para hoy tenemos un tremendo invitado y que a continuación le vamos a presentar. Nuestro invitado es José Luis Huerta, jugador de tenis adaptado de pie, TAP. Ha sido número 1 del mundo en su categoría y es uno de los máximos exponentes nacionales en el tenis. Además, es cronista de la revista Tenis Chile. Algo espectacular. Encantado de tenerte acá, José Luis. Para mí es un privilegio. Sé que te conoces bastante con Pedro Pablo, así que nuestra primera pregunta dentro de lo que estamos haciendo, nos gustaría saber, primero que todo, ¿cierto? ¿Cuál fue tu motivación para comenzar a jugar tenis? O sea, llegar a un deporte que de repente para nosotros convencionales es un poco complejo, pero tú te atreviste a este reto y que hoy en día ha sido parte de tu vida. Sí, bueno, primero que todo saludarte, Manuel, igual a Pedro Pablo. Gracias por invitarme. Y la motivación yo creo que, como siempre ha sido, de mi parte, el deporte ha sido súper importante. Entonces, siempre he tratado como de buscar metas en el deporte. Y creo que eso me ha servido mucho, no solamente en la parte deportiva, sino que en la vida en general. Porque el deporte es una motivación para mí. O sea, llanamente te hemos visto en redes sociales cómo te has movido a través de este sistema, entonces creo que ha sido espectacular verte cómo has estado representándonos a todos en general acá en Chile, así que gracias por eso y a seguir dándole más. Estamos muy cerca del Día Internacional de la Persona en Situación de Discapacidad y por eso precisamente hoy queremos hablar del deporte y también hablar sobre las principales barreras que tienen personas en situación de discapacidad en nuestro país. José Luis, ¿cuáles son las principales barreras en las que te encuentras para poder transitar de manera autónoma en la ciudad? Las principales barreras son arquitectónicas. Ponte tú, no sé, de repente hay acceso mal hecho, esas típicas bajadas de las veredas que de repente no están hechas como corresponde, algunos edificios públicos, edificios privados. Más que nada es eso, el tema de las barreras arquitectónicas. Porque otro tipo de barrera en realidad no he encontrado. Por lo menos yo no he tenido. Pero sí de repente hay barreras que son arquitectónicas, son difíciles de pasar. Que te impiden muchas veces llegar a lugares donde uno quisiera llegar con más facilidad. Por ejemplo, no sé, de repente un banco, o no sé, una tienda, no sé, cosas así. Es complejo el tema arquitectónico. La otra vez, bueno, Pedro Pablo entrevistó a un arquitecto y claro, o sea, nunca nos daba algunos tips de las situaciones que se generan y que a veces uno piensa que en otros países no sucede esto, pero por lo general la arquitectura no se pensó en una accesibilidad completa. No solamente en temas de discapacidad, sino que en adultos mayores, por ejemplo, mujeres embarazadas. Hay varias personas con diferentes condiciones en general y que hemos visto a lo largo de la historia, pero aún así cuesta poder empatizar un poco con este tema. Si bien hemos estado en un país que ha ido de a poco llenando o tapando algunos hoyos, claro, falta un trabajo mucho mayor. Y eso conlleva, cuando hablamos de condiciones, a preguntarte la siguiente pregunta, valga la redundancia: si tu condición crees tú que ha sido un impedimento para ingresar también al mundo laboral, porque algo que recién hoy en día que ya se han movilizado organizaciones para potenciar la participación de todas las personas en general dentro de este mundo laboral y que ha sido poco y que el COVID también hay una repercusión.
Pero ¿cómo lo ves tú desde tu condición? ¿Tú crees que ha sido también un problema de poder dedicarte a algo que te guste realmente? Mira, pues en mi caso, por ejemplo, no te podría decir que he tenido problemas con el tema laboral, porque de hecho ya llevo 20 años trabajando en la municipalidad de Coquimbo, entonces sería mentirte si te digo que he tenido problemas en ese sentido. Incluso, por ejemplo, cuando yo llegué a la municipalidad, yo llegué haciendo la práctica. Entonces hice la práctica, termino mi práctica, pasa una semana y me llaman para preguntarme si quería empezar a trabajar. Y por supuesto dije que sí, de inmediato. Y desde ese momento estoy ahí en la municipalidad, he pasado por varios departamentos, sí, pero la verdad no siento que no he tenido problemas con el tema laboral. Como sí sé de amigos que sí lo han tenido. No, de hecho, hasta los que no somos convencionales tenemos problemas, o sea, los convencionales, No, nosotros tenemos problemas laborales de repente, pero bueno, suele pasar porque de repente hay personas que miran un poco el tema de la condición más que de lo que son capaces de hacer, y al final yo creo es que yo creo que ese es el tema. sí, porque, por ejemplo, quizás para tu puesto no podamos funcionar de la mejor manera nosotros, porque tampoco no tenemos el conocimiento, no manejamos ciertos temas, entonces todo esto es un trabajo y una labor a largo plazo. Así que, igual, me gusta eso, entender de que la condición no determina una situación laboral, sino más que todo las habilidades que tú Bueno, tengas para poder desarrollarte. lamentablemente no todos piensan eso, pero deberían pensarlo de esa forma. Porque si todos pensaran de esa forma sería todo distinto. Y dejaríamos el nepotismo un poco de lado. Muchas veces el empleador es el que se pone las propias las trabas. Muchas veces uno empieza a decir, chuta, ¿y qué pasa si yo pues tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro? Para no contratar, buscan excusas para no contratar a personas en situación de discapacidad. Exacto. Y eso también es un problema que finalmente tuvimos que hacer una ley para incluir. Y después esa ley se tuvo que modificar este año para incluirlo de mejor manera a la persona en situación de discapacidad. Y eso también afecta mucho. Ahora yo me he dado cuenta que la comuna de Coquimbo, o la región de Coquimbo, ha tenido grandes avances en la inclusión. Se nota Sí, en las canchas, por ejemplo, lo que me ha tocado ver mucho en relación al tenis. La ciudad ya se ve mucho más adaptada, a pesar de que falta mucho, yo no he ido hace tiempo, pero sí la última vez que fui me di cuenta que era una ciudad mucho más amigable, y eso también es algo sí, muy de positivo. hecho hay accesos inclusivos en la playa. Mira, Eso mismo lo vi hoy día, lo vi en algo noticia. importantísimo que se ha generado igual en la comuna o en la cuarta región en general es el tema del acceso a la actividad física. Eso también ha permitido Sí. bastante y eso a nivel regional de la cuarta región. Creo que ha sido bien. Sí, porque ustedes también tienen harta actividad, ustedes Los ahí Vilos, sí, en... Salamanca, Sí, Los Vilos, Coquimbo, que han sido pioneros dentro del desarrollo deportivo y actividad física. Y hoy en día tenemos la mesa activa de deporte. Yo no sé si está ahí metido. No, parece que no, José Luis. no Sí, yo creo no me han que hay, invitado. hay que incluirte dentro de la Pero mesa. yo sí sé que están trabajando en eso. De hecho, estuve Claro. conversando con Cristian Encalada, que él está en eso. Sí, pues, él estamos. Tenemos la directiva provisoria y ahí estoy metido como presidente de la directiva provisoria hasta que podamos hacer algo. Pero en Sí, de hecho, eso, Pedro Pablo, sí, Pedro Pablo ha crecido. En ese hacemos varias aspecto actividades. ha crecido bastante. Proyectos que se han generado a nivel regional ha sido bien potente, así que ahí está en un lugar bien privilegiado, yo creo, dentro de las regiones, José Luis. Ese era Sí, mi yo creo que aporte. sí. De hecho, con Cristian Encalada, bueno, y con Carlos Pérez en su momento, que lamentablemente falleció, con él empezamos a hacer varias actividades en la playa. De hecho, hacíamos por lo menos una vez al mes actividades deportivas inclusivas en la playa, donde participaba toda la gente. Claro. Y con Sí, esto de la pandemia, lamentablemente se dejaron de hacer, pero ya yo creo que ya en un tiempo más se van a retomar. Porque era bien interesante el tema de esas actividades, porque la gente participaba mucho. Incluso en más de algunas de esas actividades nos acompañaron colegios que estuvieron haciendo deportes con nosotros y ellos se ponían en nuestra situación. Entonces tenían que vivir la experiencia de hacer deporte adaptado. Y a muchos les gustó, así que...
espectacular. Oye, José Luis, dejando un poco de lado la realidad regional, que quizás es un poco mejor que lo que o mucho mejor de lo que sigue a nivel nacional. ¿Cómo te imaginas el resto de Chile más inclusivo en el futuro? Difícil pregunta. Bueno, primero, recién tú estabas hablando del tema de la ley que tuvieron que hacer para la inclusión laboral. Yo creo que ahí estamos mal, porque no debería existir una ley para que aceptaran a una persona en algún trabajo. O sea, no tiene por qué ser una ley que en una oficina o en algún lugar tengan que aceptar a una persona con discapacidad trabajando. Creo que eso debería ser algo normal, no que tiene que estar regido por una ley. O sea, deberíamos estar bajo el Código del Trabajo, ¿o no? Claro, Y no, claro. Claro. No por una ley aparte, porque al final estás, en vez de hacer inclusiones, estás destruyendo. Difícil, Pedro, de repente pensar en eso. Ahora. Porque, claro, por ejemplo, y pensar, no sé, de aquí a más adelante, ojalá no sea necesaria esa ley. Y lo otro también, que ojalá se mejoraran el tema de los accesos, el tema de ¿cómo se llama? La accesibilidad, como te decía recién, el tema de yo creo que por ahí va el tema. Pedro, Yo pienso lo siguiente del tema de inclusión. Yo creo que toda la vida hemos hecho inclusión porque siempre estamos con personas de diferentes condiciones, primero que todo, colores, dialectos, culturas. Siempre hemos hecho. ¿sí? Yo creo que el tema apunta hacia la accesibilidad, un Chile más accesible en temas culturales. Sí. Claro, bueno, de repente eso es lo que yo me pongo a pensar y converso harto con varias personas, porque en los deportes hemos sido inclusivos. Sí, disculpen por decir esto, pero hay gorditos, hay altos, hay personas con discapacidad, sin discapacidad, personas que son diferentes idiomas, pero siempre se ha hecho. Pero la accesibilidad es lo que estamos topando hoy en día. Y como dices tú, el tema de las leyes, siento yo que no debería existir ley. Y aparte que de repente siento que están quedando como obsoletas porque tienen que ir renovándose constantemente cada 4 o 5 años las leyes, claro. Hacer una revisión, no esperar a 10 años. Tienes que estar revisándola y renovándola o cambiando algún punto, entonces no. Bueno, creo que no. Las leyes siempre tienen una segunda vista, que las personas siempre encuentran la manera de ganarle a la ley. Entonces de repente hacen las cosas que son legalmente, hay cosas que son legalmente ilegal. O sea, yo puedo hacerlo porque la ley me lo permite, pero finalmente no cumple. Se busca la forma de burlar la ley. No alcanza a cumplir con el espíritu de la ley. Claro. Entonces por eso se modifica. Hay otras modificaciones que hacen que también los avances que logró la ley anterior, uno como va avanzando, entonces también hacen algunas modificaciones. Eso también podría llegar a ser positivo en algunos casos. Pero lo que ocurrió mucho ahora, que las personas empezaron a donar plata a distintas fundaciones para no contratar a personas con discapacidad. Y ahí no se cumplió el espíritu de la ley. Y eso ocurre en muchas ocasiones. Ahora yo entiendo que en el tiempo esa ley tiene que dejar de existir, la ley de inclusión laboral. Pero sí, como ya no existía, como en este momento ya no se habla, o sea, hay que avanzar de alguna manera. Antiguamente te metían presos por matar a una gallina. Entonces, ahora uno piensa que eso es tonto. Entonces, por eso las leyes van cambiando. Obviamente que son cosas que no tienen mucho que ver, pero las ciudades y la cultura, todo va cambiando. Antiguamente las personas en situación de discapacidad eran escondidas y eran considerados pecadores por el puro hecho de ser personas con discapacidad. Entonces, obviamente que todo significa un avance en la vida. O sea, estamos mejor que antes porque ahora se habla del tema. Ahora existe una ley que permite que personas en situación de discapacidad puedan trabajar. Ahora en el futuro lograremos sacar esa ley porque no va a valer la pena, porque las personas en situación de discapacidad viven bien, trabajan y tienen estabilidad. Ahora yo, dentro de eso, de un tema inclusivo, como decías tú, también sé lo que falta esto, el diálogo, el conversar, el no
temer. De repente nosotros los que no tenemos condición de discapacidad, nos cuesta abordar el tema de discapacidad en general, porque sentimos que se pueden sentir mal, se pueden pasar a llevar. Y saben que les voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de semanas atrás dentro de un colegio de aquí, no vamos a nombrar, pero teníamos un chico con TEA, entonces, y tuvimos que hacer una modificación de la forma de juego, porque usted sabe que a una persona con TEA le cuesta mucho hacer trabajos colaborativos, todo este tema. Los chicos no tenían ni idea qué es lo que significa trastorno del espectro autista o una persona con una discapacidad, o que había que hacer modificaciones, por ende se sintieron pasados a llevar dentro de la clase de educación física. Dentro de esto, mira, imagínense, uno de los chicos va a donde su profesora jefe a decirle que no le gustó la clase de educación física porque por culpa de no sé quién, X persona, tuvimos que hacer una modificación y un cambio. Pero ellos, los niños, estamos hablando séptimo año, lo hablan desde la ignorancia porque no conocen estos temas y nunca en el colegio se los pasaron. No hablamos de inclusión de discapacidad, de que nos puede llegar una persona con alguna condición, tenemos que también poner de nuestra parte para hacer esto. Y la profesora dejó la tandalá y al final era como que lo que dijo el profesor era mentira, lo encubrieron. De que la persona tenía una condición y que teníamos que, ¿cómo se llama?, dejar este tema de lado y que el profesor se había equivocado, que no era así como lo había dicho. Entonces, desde ahí yo te digo, ¿cómo nosotros conversamos esta temática para generar, como dices tú, inclusión? ¿Cómo nosotros le decimos a los chicos, no, pues, tú tienes que aprender a entender a las personas que no son iguales a ti? ¿Ya? Y no necesariamente una persona con discapacidad, puede ser, por ejemplo, nos pasa con las personas que son haitianas. Entonces los niños igual pasan y los miran y se extrañan. Aparte que son más morenos que uno, son más negritos, ¿cierto? De otro color, entonces... Claro, les llama la atención. Claro, les llama la atención, desconocen algo, van a preguntarse, van a sentir mal porque se sienten pasados a llevar, pero ahí es donde estamos nosotros para poder hablar estos temas. Claro, de esto mismo pasado, por ejemplo, de repente hay niños que se me acercan y me dicen que ¿por qué camino con bastones? O ¿por qué no puedo caminar como ellos? Entonces, ahí uno tiene que responderle, y siempre de buena forma, por supuesto, y dándoles a entender por qué. Enseñar, para eso estamos, y claro, la condición de cada uno nos impide a no enseñar, a que alguien no tenga curiosidad. O sea, me han dicho, oye, tú sois más moreno, tú sois del sur, del norte, no sé, por ejemplo, ahí uno entra a conversar, sí, mira, sé que los del norte son más morenos, y así sucesivamente. Pero siento yo que no se genera inclusión porque aún tenemos este sistema donde los más adultos, porque eso los pasa a los más adultos, no generamos conversación, diálogo, ¿no? Entendimiento de la situación, aceptación. Y en los colegios pasa mucho que una condición se transforma en un sinónimo de bullying. Entonces, y de hecho son los adultos son los que más discriminan más que los niños, porque los niños como que no les llama la atención de repente. Al principio sí, de repente te miran así como pero ¿qué le pasó? Como te decía recién. Pero para ellos después ya es normal. Es que es el tema. Y también es normal, valga la redundancia, a que miren algo que desconocen, que nunca han visto y nunca le han enseñado. Entonces nosotros no podemos castigar. Es lo que les llame la atención. Claro, no. Bueno, en base a esa reflexión de lo que decía Pedro Pablo sobre, ¿te imaginas la inclusión en... Sí, no, y lo otro que les quería contar... ¿Sí? Lo otro que les quería contar, por ejemplo, la semana pasada, esta semana tuvimos el alcalde de acá de Coquimbo, Ali Manucheri, nos invitó a todos los funcionarios que tenemos alguna discapacidad a recorrer el edificio nuevo de la municipalidad, para que viéramos el tema de los accesos, para que viéramos si faltaba algo, si había algo que modificar. Entonces creo que eso también es bueno, es súper bueno. Es parte, te hace, aparte que un edificio público es de la comunidad, entonces, claro. O sea, por lo general los edificios, yo igual que tú trabajé hartos años en el servicio público, están pensados para que quepan las oficinas nomás, pero no con el sentido de, chuta, pero puede entrar la persona que va a ir a hacer las consultas, cómo nos los vamos a atender, cuáles van a ser los accesos para que puedan salir sin problema en caso de emergencia, todo claro. ese tema. Los municipios por lo general están poco desarrollados, son pocos los alcaldes que toman conciencia de esa situación.
Lo digo, yo creo que muy pocos. En la comuna que yo trabajé bastantes años no se genera ese proceso, no se genera. Entonces, ¿por qué? Nunca te lo preguntáis si siempre se está potenciando esa idea, pero los servicios públicos son complejos en eso. No, de hecho, ese día el alcalde nos invitó a todos los funcionarios que tenemos alguna discapacidad, nos invitó a todos. Espectacular. Y a todos nos hizo participar de ese recorrido, y después nos preguntó si es que encontramos que estaba bien, o si había que modificar algo, o faltaba algo, o no sé. Y ustedes tienen un tremendo edificio, es tremendo edificio el que tienen ahí. Sí, el nuevo, muy bonito el edificio nuevo. Sí, muy bonito. ¿Lo conoces, Pedro? No lo conozco, pero yo encuentro que es espectacular que las creo que el más grande, hasta el momento el que conocí el más grande, por lo menos de la cuarta región, no hay ninguno que lo iguale. Sí, parece que es el más grande de la región. Yo encuentro que es espectacular que lo tomen en cuenta porque, por ejemplo, hay cosas que yo no sé lo que necesitan. Yo una vez tuve que salir con mi amigo Ezequiel a andar en metro en horario de punta para darme cuenta que él necesitaba pasamano, o sea, necesitaba sentarse y que el pasamano no le servía en el metro, porque no le alcanzaba a tomar el pasamano. Y entonces él necesitaba sentarse. Y yo decía, no, pero si él tiene todas las partes del cuerpo funcionando bien, pero él está allá baja. Entonces necesitaba porque no alcanzaba a tomar el pasamano si no se caía. Entonces uno tiene que escuchar a las personas que son los usuarios para poder reconocer cuáles son las necesidades y las adaptaciones que necesitan para poder disfrutar un lugar de la mejor manera posible. Claro, de repente a lo mejor se toman, incluso viendo otro tema, en uno de los viajes que hicimos gracias al tenis, estuvimos en Brasil, y lo otro que me di cuenta y me gustó mucho eso, que un día fuimos a almorzar a un local determinado, un restaurante, y resulta que en el restaurante tenían la carta en braille y con pictograma para la gente que tiene TEA. Mira. Entonces, ¿y eso acá en Chile no se da? No se da. O es braille o son pictogramas, pero casi todo por separado. O ni siquiera, claro, o simplemente lo tienen, ¿no? Y lengua de señas también es como súper escaso. Bueno, que y ahora eso es lo otro que también de repente, eso también lo conversábamos el otro día con el alcalde, incluso se le planteó, porque de repente llegaban a la municipalidad gente gente sorda, y no tenían cómo hacerse entender para poder hacer un trámite. Sí, pero ahí hay un tema, sí, porque, por ejemplo, hay personas que son sordas pero nunca han tenido contacto con lengua de señas, y ese es un tema también. También es interesante ese tema. Sí. Ese es un tema que suele suceder, que trata ahora recién. Yo creo que las generaciones que vienen en este momento van a tener la facultad o la posibilidad ya de aprender lengua de señas porque está in situ en la educación. Pero las demás, claro, que son adultos, jóvenes que aún no se implementa, es complejo comunicarse porque a veces no saben ni siquiera leer tampoco. Entonces, aunque tú le pongas señalética, no las van a comprender. No lo van a entender. Sí, es un tema a largo, yo creo que para conversar. No sé, ese tema es para largo, sí. Y pero interesantísimo. Bueno, sigamos avanzando, está muy buena la conversación. Yo creo que hay tanta catarsis que hacer, tanta catarsis en esta situación que uno dice, ¿por dónde empezar? Y la conversa está perfecta para el Día Internacional de la Persona en Situación de Discapacidad. Estamos justo en la fecha y la conversación se dio perfecto para hablar de estos temas. Sí, yo creo que, mira, sí, creo que es algo bien relevante empezar a tocar. Ya se acerca el Día Internacional, también está el tema de la Teletón. Hay varias cosas que están sucediendo ahora. Ahora, lo magnífico de esto es que ahora todo lo podemos hacer online, entonces podemos tener esta conversación, comunicación con otras personas de otros lados. Se pueden dar estos espacios. Sí, generar estos espacios creo que han sido primordial. Creo que a pesar de todo el tema de la pandemia nos hizo decir ya aquí nos podemos contactar cuando queramos, como queramos y podemos hacer nuevas cosas y ya no solamente la televisión es lo que se lleva a los programas. Entonces ya las redes sociales nos han permitido, claro, a nosotros también generar esta sinapsis entre todos nosotros para poder ir rescatando ciertos temas y poder conversarlo y invitar a la gente que participe. Bueno, oye, José Luis,
en base al deporte como lo estábamos viendo de antes, según tú o según tu perspectiva, ¿cuál es la realidad actual del tenis adaptado de pie? ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen en este deporte para el futuro? Mira, hasta hace poco estábamos regidos por una fundación eh, y ya llevamos hace casi 5 meses ya que estamos federados. De hecho, ya el tenis adaptado ya pasó a ser parte de la Federación de Tenis. Ya. Entonces, eso para nosotros fue un logro súper importante, porque eso es lo que siempre buscamos. Que fuéramos federados y así tener alguna vez la posibilidad de tener alguna competencia un poco mayor, digamos. No solamente competencia a nivel nacional y que fueran Reconocida. validadas, más que nada, Claro. reconocidas. Así que eso de ¿Cuánto estar tiempo- federado, eso para nosotros es súper bueno. ¿Cuánto tiempo te tomó o les tomó en general poder federarse? Un montón. Yo te diría que por lo menos unos 3 años. Ya, todo difícil el tema. Lo que pasa es que igual Súper difícil, sí. se descentraliza mucho el tema del deporte paralímpico, siento yo. Sí, Se centraliza Pero mucho sí, ese es el problema. en Santiago, no sé cómo funciona ahí en la quinta, Pedro Pablo, pero por lo menos en la Sí, cuarta, muy lejos. demasiado Yo lejos. encuentro que el tenis adaptado de pie se transforme en un deporte federado es gracias también a la Federación de Tenis que creó hace muy poco tiempo, fue el 2019. Creó la oficina, o sea, Sí, el tenis inclusivo. el tenis inclusivo. Antes ni siquiera estaba incluido en el tenis, o sea, en la Federación de Tenis. Ahora sí, y es una prioridad, se está trabajando realmente bien. Y eso es gracias a la iniciativa de Alejandro Roa, que al parecer ha hecho un trabajo espectacular. Alejandro está haciendo un súper buen trabajo. No, te contaba que el torneo que hicimos acá salió bien bueno y fue con un apoyo de la federación también. Hay el tema que la federación entrega, ¿qué recursos? O sea, que eso yo desconozco en la actualidad. ¿Qué recursos son los que pone la federación? Porque yo en el tema de karate por lo general pone solamente el auspicio, el logo, en la que yo estoy. Y todo lo demás corre ¿Ya? por cuenta, medallas, árbitro, todo eso corre por quien hace las competencias. O quien se... Ya no, en este caso, por ejemplo, el tema de las medallas, los árbitros, ellos ponen todo eso. Ya. Ah, bien. Ellos ponen todo eso. Así que no, sí, por lo menos hay harto apoyo de ellos en el tenis adaptado. Sí, eso es importante porque de repente siento yo que una cosa ya es federarse para poder entrar en las competencias nacionales e internacionales, pero de repente el apoyo no llega como tal. Entonces, sabemos que en el tema del deporte adaptado cuesta que lleguen los recursos reales. ¿Ya? Es como que Sí. tenés que pelear hasta el último momento para que te digan sí. A nosotros, por ejemplo, No, imagínate si cuestan los deportes convencionales, con mayor razón en el deporte adaptado. Sí, con mayor razón. De hecho, nosotros cuando fuimos en el 2018 a Futsal, Italia, a jugar un mundial, estuvimos hasta el último momento, hasta yo creo que 2 o 3 días antes de que viajáramos, si el IND nos pasaba, por ejemplo, la plata o no. Y estábamos ahí colgando, si íbamos o no íbamos, y estábamos, y de dónde sacaban los pasajes y todo eso. Entonces, es terrible esa situación. De hecho, lo otro que me llama la atención, he visto colegas de mi área, que no es de futsal, sino de karate, para karate en este caso, solicitando igual aportes para comprarse ya sea los trajes, para poder pagarse un poco el pasaje o la estadía. Entonces, es fuerte esta realidad que está sucediendo, y a veces ahí nosotros necesitamos más fuerza, más empuje de las mismas federaciones. Así que por lo menos yo contento de que ustedes con el tenis por lo menos estén bien y los esté apoyando bastante, a diferencia de otros deportes. Sí, gracias a Dios estamos apoyados con la federación, así que, y como decía recién Pedro Pablo, el que ellos hayan hecho el tema de la oficina de tenis inclusivo en la federación, eso también es súper valorable. De hecho, el año 2019 creo que hicieron una actividad, ¿no? Sí,
¿No me equivoco? El año 2019 se hizo el Festival del Deporte Adaptado. Sí, también ¿Tú estuve fuiste? ahí. Sí, Entonces, fui. entonces ahí estuvimos juntos, po. Yo ahí fui, Seguramente. sí, y, pero ahí, bueno, yo también, ahí me invitaron a participar y fue espectacular. Ahí se hizo en conjunto a la Fundación Olimpiadas Especiales y Sí, hubo sí. distintos grupos de personas en situación de discapacidad. Se hizo, eh, se- aparte jugaron personas con discapacidad intelectual y con jugadores en silla de ruedas, se enfrentaron, Sí, fue una todo. mezcla bien bonita y Y se sí. hizo, sí, y fue muy, muy bonito. Y de hecho fue Cornejo, no, ¿quién Patricio fue? Cornejo. Fue Patricio Patricio Cornejo. Cornejo, ¿no es cierto? Sí, fue Sí. Patricio Don Cornejo, Patricio hizo una Cornejo. clínica Sí, estuvimos jugando con él ahí un rato. no, y fue espectacular, fue muy, Sí, muy estuvo entretenido. bien Así bueno que sí. hoy el tiempo ya se nos empieza a acabar, pero la conversación ha estado muy entretenida. Está buena, Entonces, está muy me buena. gustaría, José Luis, que como última pregunta, y además me gustaría que también nos pueda comentar algunas redes sociales, dónde podemos encontrar el tenis adaptado de pie, de qué manera podemos informarnos más de este deporte, porque aparte es un deporte que nació en Chile, y eso también hay que destacarlo. Ya se juega internacionalmente, pero Sí. es un deporte que nació en Chile. Pero antes me gustaría que nos pueda responder lo siguiente: ¿qué tan importante es el deporte para lograr la inclusión de las personas en situación de discapacidad? Yo creo que es súper importante, precisamente por lo que hablábamos recién. Porque el deporte, bueno, por lo menos en mi caso, y sé que en el caso de varios compañeros y varios amigos más, el deporte ha sido como súper importante en su vida. Porque con el deporte uno puede demostrarle a los demás que uno es capaz de muchas cosas. Porque de repente te miran eh, y pensando, no sé, pues, te miran así como, tiene una discapacidad, no puede hacer mucho. Y resulta que después se encuentran con que uno está haciendo, incluso puede hacer deporte a nivel profesional, si se puede decir. Y eso también creo que a la gente le sirve como para valorarnos de otra forma, mirar la Sí. discapacidad de otra forma. Bueno, Es ahora lo demostraron deporte. cuando trajeron todas las medallas que trajo el deporte paralímpico. Claro. Imagínate, tuvieron un mejor resultado que el deporte convencional. Y por lejos, Y- y por lejos. Por incluso estos lejos. Juegos Paralímpicos en Tokio fueron mejores que cualquier otro Juegos, tanto olímpico, o de la juventud, de todo lo que existe. Los Juegos Paralímpicos fueron los mejores en la historia del deporte chileno. Sí, Contando los Juegos Olímpicos, contando los Juegos Olímpicos de invierno, de verano, contando todos los juegos que son a nivel Los cuales mundial, hemos estos fueron los participado. mejores. Sí. así Obviamente que es. se saca los juegos panamericanos, los sudamericanos, que eso Sí, sí. Chile ha tenido más medallas porque es un torneo que no incluye a todo el mundo, pero si incluimos Claro. a campeonatos internacionales que incluye a todo el mundo, fueron los mejores juegos en la historia de Chile. Sí, Exacto. fue una gran participación y eso creo que habla bastante de cómo hemos podido generar una participación ya sea desde la inclusión hacia la autonomía y la independencia de las personas que tienen alguna condición. Así que creo que hemos avanzado bastante bien. Así que Sí. Es verdad. eso. ¿Y dónde podemos encontrarte a ti en redes sociales y dónde podemos encontrar al TAP en redes sociales también? Mira, para ver el tema del tenis adaptado de pie, pueden entrar en la Federación de Tenis. ¿Ya? Hay un link ahí en la página de la Federación de Tenis de Chile. Y ahí también hay información de los torneos que se están haciendo, de los que ya se hicieron. Hay información de cada jugador también. Así que ahí en la página de la Federación de Tenis de Chile, ahí pueden encontrar información. Oye, José Luis, ¿a ti cómo te pueden ubicar si es que quieren hablar sobre temas de inclusión, sobre temas de discapacidad o temas de deporte adaptado? Bueno, en mis redes sociales, José Luis Huerta Luna, en Facebook y en Instagram. José Luis Huerta Luna. Ahí me José pueden, Luis me pueden Huerta encontrar. Luna. Bueno, yo ya te sigo, así que Sí, y Pedro sí, Pablo así igual. que ahí Igual invitamos a que los te que, sigan los que me más. quieran seguir, sí, bienvenido. Bienvenido Sí, y sea. José Luis ya Bienvenido es todo de el la que me casa de sigue. Inclusive Sport. De hecho, ya hemos trabajado juntos y se vienen cosas más en el futuro.
Yo lo voy a molestar mucho porque ya está sí, ya es parte del No, staff. sí, ya, sí. Sí, Ya, sí. di tú lo que tienes que decir, pero ¿qué hay a decir ahora? A ver. No, nada. Yo ya me quiero despedir y en honor al tiempo. Ah, José ya. Luis es una persona muy ocupada que siempre tiene varias reuniones, o sea, ganarse un minuto de José Luis es un lujo y la conversación estuvo muy buena, así que Sí, estuvo bueno. de verdad me encantó, quedó perfecto para el Día Internacional de la Persona en Situación de Discapacidad porque se habló de todo un poco y también de la importancia del deporte. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y Gracias por bueno, invitarme, de verdad. No, gracias a ti por aceptar, como dijo Pedro Pablo, o sea, tener a personas como su categoría deportiva que tienen y que han impulsado bastante, o sea, no, es un lujo realmente en estos podcasts que han ido saliendo. No, O sea, se agradece lo que me estás diciendo que en serio. Muchas gracias. sí, o sea, más que tú que nos agradezca a nosotros encantados de tenerte y estar aquí poniéndole, ¿cómo se llama?, temas que al final, aunque no creas, se van cruzando y que a nosotros nos interesan bastante. Así que muy agradecido de que estés con nosotros hoy día, José Luis. Muchas gracias y espero que nos Gracias a ustedes también. podamos a ver. Bien, cuídate harto y También. nos estamos Cuídense. viendo nuevamente. Abrazo a la Nos distancia. vemos. Chao. chao.